Muchas gracias a todos ustedes, señores y señoras, a mis saludos al panel, a todos quienes están allí, mis agradecimientos al presidente del Senado, el doctor Lizcano, por haber promovido este evento. Colombia podría ser un gran país, un país de primer orden en el concierto universal. Y podría ser un gran país porque tenemos las dos grandes riquezas que un país necesita tener para poder estar en ese nivel civilizatorio del que estoy hablando. La primera, un territorio enorme, llenísimo de todo tipo de riquezas. Este es un país que su naturaleza y su área lo ha dotado supremamente bien. Y al mismo tiempo tenemos una gente, una ciudadanía inteligente, creativa, trabajadora, echada para adelante. Los colombianos en el mundo, hagan ustedes el ejercicio cuando salgan al exterior, verán que tenemos fama de ser excelentes trabajadores. Y teniendo esas dos grandes riquezas, que es lo que define la potencialidad de un país, hay que señalar que estamos bien lejos de donde deberíamos estar. O sea, si Colombia podría funcionar a este nivel de prosperidad, de condiciones de vida y de trabajo, estamos funcionando, por decir alguna cosa, a este nivel. Bastante por debajo del nivel en el que podríamos estar. Veámoslo en tres asuntos. Primero, Colombia es un país que crea muy poca riqueza, poquísima. El producto per cápita nacional es del orden de $6.000 al año. Eso es malísimo. $500 mensuales. Para decir una cosa, Argentina nos dobla. Y hay países de 25.000, de 35.000, de 50.000, de $70.000 de producto per cápita. Y si usted no genera riqueza, pues usted está cojeando de la misma manera que cojea una familia que por bien que distribuya su riqueza entre los miembros de su familia, le entra muy poco mercado, para ponerlo en esos términos coloquiales. Primer gravísimo problema. Y además no es producción compleja lo que tenemos, sino producción de materias primas. Segundo, terrible desigualdad social, nos avergüenza ante el mundo. Somos uno de los países con mayor desigualdad social de la tierra, entre los 10 primeros. Y tercer, cosa que también nos pone muy por debajo de los promedios universales, somos uno de los países más corruptos del mundo. Yo acabo de publicar un libro sobre corrupción y ahí cito algún estudio internacional que dice que somos del orden de 120, 130, entre 140 países de los peores, o sea, casi ganamos medalla de oro en corrupción. Con un agravante, la corrupción nacional se expresa en todos los sectores y particularmente en el sector de la política y la administración pública se expresa en proporciones horribles. Aquí no estamos hablando de una corrupción de manzanas podridas, de ovejas negras, que se presenta en todas partes, estamos hablando de una corrupción sistémica, del sistema. Rudolf Gómez, que nunca ha sido de oposición, dice que el problema no es la corrupción, que el problema es el sistema que la engendra. Y una de las peores facetas de ese sistema es que se las han ingeniado para poder gobernar de la peor manera y ganar sistemáticamente las elecciones. Entonces tenemos un país en el que las cosas funcionan muy mal. A algunos les va bien y a mí no me molesta que a alguien le vaya bien, pero sí me irrita que tantas cosas que podían ser diferentes no lo son diferentes, precisamente por estas tres razones principales que he explicado. Ahora, si ustedes miran los problemas del empleo, del desempleo, de la salud, de la pobreza, de la falta de educación, de todas nuestras crisis, de todas nuestras tragedias, miren esas tres causas que he señalado y verán que esas tres causas explican de una u otra manera, o todas juntas o una por una, explican todos los problemas del país. Y esto no va a cambiar con el proceso de paz. Nosotros hemos respaldado ese proceso de paz, los hechos están demostrando que teníamos la razón quienes pensamos que las FARC podían ser desarmadas. Eso no va a arreglar todos los problemas del país, pero sin duda nos quita de encima un problema gravísimo. Medio siglo de un error gravísimo que fue el error de ese alzamiento armado y que ahora se esté resolviendo, aun cuando sea de manera imperfecta y llena de cosas debatibles, sin duda nos dice que esa fue una buena decisión, que no me saque a mí de la oposición al gobierno del presidente Santos, pero uno tiene que darle las razones a quien las tenga en un determinado momento. Pero no se van a resolver los demás problemas nacionales, no se van a resolver. Y ojo, se están empeorando. Los tres problemas claves que he mencionado, el problema de la desigualdad social, el problema de la poca riqueza que se crea y el problema de la corrupción, están creciendo
El país se está profundizando cada vez más en una crisis porque, entre otras cosas, quienes nos han gobernado les parece que el país no está tan mal. Oigan ustedes al doctor Cárdenas y él dirá que no, esto es casi perfecto, este país maravilloso que ellos han conformado. Ahora, primer punto para empezar a transformar las cosas del país. Muy simple, aquí hay que asignar responsabilidades. Este país ha sido gobernado, yo diría que en los últimos 100 años, o en los últimos 50, o por lo menos en los últimos 25, por los mismos, haciendo lo mismo. Hay una fotografía que es buena tomarla, ¿no? Entonces, los abuelos del presidente y el vicepresidente de este gobierno fueron compadres políticos en 1940. Los presidentes de la República en Colombia siguen mandando hasta que se mueren. Esto parece una monarquía e imponiendo sus propios puntos de vista. Entonces, si queremos cambiar a Colombia, empezar a cambiar a Colombia, pues lo primero que hay que hacer es vencer a quienes nos han gobernado. Así de simple, y establecer una cosa diferente. ¿Establecer qué y cómo logramos vencerlos? Un proyecto de convergencia nacional, de unidad del país en el que quepamos todos. En lo social, ¿cómo es el proyecto? Primero, es un proyecto que tiene que defender en serio las condiciones de vida y de trabajo de quienes viven de su trabajo, asalariados o empleados, incluidas la clase media, que está siendo maltratada de tantas maneras. Y debe ser un proyecto que defienda la economía empresarial de las empresas. Un país no puede resolver sus problemas si no desarrolla su capacidad productiva, su capacidad económica. No puede haber empleo, y menos buen empleo, si no hay empresas. Entonces, esa es nuestra posición y la estamos defendiendo, pero también estamos diciendo defensa de la clase media empresarial, de la clase media empleada y de la clase media empresarial. En esto la desigualdad de Colombia es peor que la general. El Gini de desigualdad general es de 0.5 y el Gini de empresas es de 0.80. Y resulta que es en esa clase media empresarial donde se crean factores importantísimos del empleo. Entonces, esta es lo que estamos planteando como criterio general. Y advertir tres cosas que no es este proyecto, porque sobre esto nos calumnias y hay confusión. Este proyecto es un proyecto que aboga, y el Polo lo ha planteado siempre, y particularmente yo lo he dicho siempre, debe establecerse el monopolio del Estado sobre las armas, sobre la fuerza. No podemos desarrollar este país si todo el que quiera, entonces crea una teoría para romper ese monopolio sobre las armas. Monopolio, claro, democrático, civilizado, etcétera, pero monopolio. Segundo, este no es un proyecto para acabar con la propiedad privada, para nacionalizar la economía. No está en nuestro planteamiento, no hace parte del ideario del Polo. Y tercero, cosa que no es este proyecto del que estamos hablando, no es un proyecto que esté sujeto a ningún tipo de orientación ni de imposición de ningún centro de poder extranjero. El país tiene que tener la absoluta tranquilidad de que lo que se decida en mi gobierno se decidirá de acuerdo con nuestro leal saber y entender dentro de los criterios que estoy explicando. ¿Cómo es la convergencia en lo político? Yo soy el candidato del Polo, pero mi mandato desde diciembre es hacer el mayor esfuerzo por unir a todos quienes estemos por lograr las transformaciones democráticas de las que estamos hablando. Entonces, en lo organizativo, estamos ya en conversaciones, ustedes lo saben, con la Alianza Verde, con Antonio Navarro, Claudia López, con Compromiso Ciudadano, con Sergio Fajardo y el Polo. No son decisiones personales, son decisiones de las organizaciones. Y pensamos que en la medida del desarrollo de las cosas podrán de pronto llegar allí nuevos sectores, pero digamos que en esto ya estamos trabajando. Yo espero que en el 2018 tengamos un solo candidato o candidata a la presidencia de la República, de acuerdo como hayamos definido hacer las cosas. Ahora, pero bienvenidos también todos los colombianos, los que no tienen partido. No importa por quién votaron, quién votó liberal, conservador, cambio radical, centro democrático, bienvenidos a este proyecto. Pero este proyecto también tiene unas delimitaciones políticas muy precisas. No estamos planteando unirnos con las cúpulas, con las élites políticas de quienes han gobernado a Colombia. Yo he dicho que este es un proyecto ni-ni. ¿Qué quiere decir ni-ni? Que es ni con un continuismo ni con el otro continuismo. El gran pleito del 2018, ¿cuál va a ser? Quienes quieren dejarnos presos de este presente, o peor aún, darnos un salto hacia el pasado, regresarnos como al viejo pleito liberal conservador, y quienes queremos cambios democráticos de transformación democrática del país. Esta es la gran digamos, controversia que tenemos. Por último, decirles esto, no se dejen desanimar. Colombia puede cambiar.
Otro país es posible, podemos tener un país donde el sol salga para todos. No es verdad que estemos condenados por los siglos a seguir padeciendo los horrores que estamos padeciendo. Y lo siento por todas partes. Probablemente la frase dominante hoy en la política colombiana es: estamos mamados, senador Robledo. Me dijo una señora en estos días en un ascensor: mamados no, doctor, remamados. Y la gente está aclarando, de los mismos con las mismas. Llegó entonces la hora del cambio y eso es lo que pretendemos hacer en esta convergencia de la que estamos hablando. Muchas gracias.